testimonio, si alguno quisiera compartir alguna cosa, si tiene alguna petición para que la escriba en el chat. Recordemos no colocar los nombres en el chat para asistencia con su número telefónico, por favor. Y que todas las cosas que hagamos hoy sea para la gloria del nombre de nuestro Dios. Si hay alguna pregunta con respecto a la clase anterior, si hay algo que quiera preguntar, con mucho gusto estamos para servirles. Hermano Ricardo. Señora. Sí tengo testimonio. Señora. Tengo testimonio. Dígalo, hermanita. Era que esta mañana, pues, Milena tiene que estudiar con el pastor Jesús y nosotros aquí, entonces no tenemos sino dos, tengo el portátil y Milena tiene el de mesa y el de mesa no quería alumbrar, o sea, no quería aprender. No, sí. No mostraba nada en la pantalla, nada. Entonces dijo Milena, no, eso ya tocó llevarlo para la sala de qué, de allá de urgencias, porque eso ya no va a servir. Ya tocó llevarlo para urgencias. Digo, mami, vamos a orar. Entonces le digo, vamos a orar porque lo único que hace es la regla todo el Señor y comenzamos a orar. Y al rato ya, entonces lo dejamos quieto y ahorita que ya comenzamos la clase, lo accionó, lo prendió y ya volvió, y ya está otra vez trabajando bien. Y ese aparato tiene 12 años, que es el de mesa, el primero que tuvimos. Les doy gracias a Dios porque Dios lo arregló. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, es que la palabra de Dios dice que el que cree todo es posible. Nosotros... La oración tiene poder, la oración sí. De fe tiene poder, dice la Biblia. Sí, si nosotros oramos y creemos, será hecho, así es hecho. Por eso dice que si pidiéramos con fe, todo lo que pidiéramos lo recibiremos, pero hay que pedir con fe. Recordemos que este es un paso muy importante dentro de la oración, recordando la clase de la oración, porque pues nosotros podemos hacer todos los pasos, pero si no tenemos fe, no va a suceder absolutamente nada. Tenemos que tener la fe para poder pedir, ¿sí? Porque de nada nos sirve pedir y ahí nos puede entrar mucho desánimo, mucha tristeza. Pues, mire, pero le pedimos a Dios y Dios no nos oye. Pero cómo, recordando un poquitico, cómo sabemos lo que creemos por lo que confesamos, por lo que hablamos nosotros. Podemos ser que en oración seamos muy diligentes y pidamos bien, que digamos, que hagamos las cosas como son al Padre en el nombre de Jesús, planteando una solución, con acción de gracias, recibiéndolo hecho, con fe, de forma audible y declarándolo hecho en el nombre de Jesús. Podemos hacerlo con todo, pero ¿cómo sabemos si realmente lo hicimos con fe? Por lo que hablamos. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a orar por un enfermo. Entonces decimos, Padre, nuestro enfermo se va a llamar Pepito. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por Pepito, Señor, que tú seas sanándolo de ese cáncer terminal en el nombre de Jesús. Te pido que tú, Señor, tu mano sanadora esté sobre Pepito, Señor, que ahora sea sano. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que todo su cuerpo y su parte afectada, Señor, sea restablecidas, sean sus células nuevas, Señor, que pongas órganos nuevos, Señor Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén, así lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Y terminamos nuestra oración. Y de pronto nos encontramos con alguien y nos preguntan, ¿y cómo está Pepito? No, mal, llevado las balas. No, ese hombre no, nada que se quiere mejorar. Nada. Entonces, esa oración que hicimos, supuestamente con toda la fe y con todos los pasos y creyendo, pues realmente no está en nuestro corazón. No la creímos y pues por lo tanto no la podremos, no podremos recibir absolutamente nada porque no la creímos. ¿Y cómo sabemos? Pues por lo que hablamos.
Pero si nos hubieran preguntado, ¿cómo está Pepito? El Señor lo sanó. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por la llaga de Jesús fuimos sanados. No vamos a ser, ya fuimos sanados y ya hemos orado y ya Dios lo sanó. Entonces, no es positivismo, se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Y si nosotros en nuestro corazón podemos visualizar, en nuestro corazón, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero si lo podemos ver en nuestro corazón de que está sano y creemos a esa palabra que dice que por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados, créanlo. Yo creo que yo les conté mi testimonio cuando me enfermé y le pedí al pastor Israel que orara por mí. Y él me dijo, ¿pero qué quiere que haga? Y le dije, pues oremos, pastor, porque la Biblia dice que pues cuando dos se ponen de acuerdo en algo sobre la tierra, pues será hecho. Y él oró por mí y al final me dijo, ¿pero usted sí cree? Y le dije, sí, yo creo. Y me dijo, bueno, usted se va a ver sus pies iguales, pero usted no diga Dios me va a sanar, sino diga Dios ya me sanó porque ya oramos. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, ya oramos. La certeza de lo que se espera es que le pedimos a Dios y Dios ya hizo, porque ya le pedimos. Usted créalo. Así usted se vea como se vea, como vea su situación, usted, no, yo ya le pedí a Dios y Dios ya actuó en el asunto, porque es que Dios no es sordo. Y la Biblia dice que nosotros pedimos para recibir. La Biblia no dice pedir y esperar, sino dice el que pide, recibe. Pero el único limitante grande, el detonante grande de esto es la fe. Porque sin fe, nos dice Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, no va a suceder nada. ¿Cuál es otro enemigo de la fe? El otro enemigo de la fe son nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Sí, nuestros sentidos juegan en contra de nuestra fe, ¿sí? Pero nosotros debemos creerle a Dios. ¿Por qué? Porque muchos decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a lo que dice a Dios. Y cuando yo creo en Dios, pero estoy haciendo otras cosas, pues no estoy creyendo, solamente sé, tengo una información acerca de Dios, pero no creo. Hay cosas que son de fe natural, ¿sí? Pero, por ejemplo, que usted se suba a un bus y usted por fe natural sabe que el que va detrás de ese timón sabe manejar, porque si no, usted no se sube, no se subiría. Si usted no tiene la completa convicción de que el que viene ahí detrás de ese timón sabe manejar, usted no se subiría a ese bus. Entonces hay fe que son naturales, ¿sí? Pero la fe en Dios es por su palabra. Por eso la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros leamos las escrituras. Pero cuando leamos las escrituras, pongámosle el sentido, ¿sí? La Biblia no es un libro complicado. Si nosotros le ponemos el sentido, y le pedimos a Dios que Dios nos revele, pues eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Generalmente cuando hablamos de Biblia, nosotros le ponemos el sentido espiritual y entonces, por ejemplo, decimos, ¿qué es creer? Y entonces decimos, no, creer es que hay un ser superior, que creer es que Él es bueno, creer es que, y esa no fue la pregunta, porque estamos dando atributos de Dios o cosas hablando de Dios, pero la pregunta era, ¿qué es creer? Y creer es recibir por verdad lo que otra persona nos dice, es lo que dice el diccionario. Y el diccionario dice que creer es recibir por verdad lo que otra persona nos dice. Y si ya vamos a creerle a Dios,
pues lo leemos en su palabra y, no, aquí dice que por la llaga de Jesús yo ya fui sanado. Y entonces cuando yo creo en esa palabra, porque es que me lo está diciendo es Dios, porque la Biblia fue inspirada por Dios, si me lo está diciendo Dios y le creo, pues eso es lo que sucede, porque para Dios sí no hay nada imposible. No sé si si me haya hecho entender como este paréntesis en medio de nuestra clase. Bueno, me alegro mucho. Sí, señor, sí, sí, sí se te entendió todo. Bueno, gracias. Bueno, vamos entonces. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo de la clase pasada? Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla para continuar con nuestra clase. ¿Me cuentan si ya se está viendo la pantalla? Sí, Ricardo. Ricardo te iba a sugerir, o más bien a los compañeros, Sí. a los hermanos, que vimos una película muy bonita que se llama Yo Creo, y creo que pues muestra muchos detalles de todo lo que estamos viendo. Entonces sería muy bonito para que todos la vean. Muy bueno. ¿De quién es? No me acuerdo el nombre, la encuentras creo que en Netflix. Ya ahorita les compartimos el enlace. Lo vamos a buscar. Listo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, estábamos viendo la semana pasada acerca de la Biblia. Vimos que el personaje principal de la Biblia, ¿quién es? Jesús, que los encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento como el Mesías prometido, como el que habría de venir, como el Cristo, que lo encontramos en los Evangelios como Jesús manifestado. ¿Sí? El momento llegó de que viniese el hombre Jesús a la tierra y encontramos desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis a Jesús glorificado, el hombre hecho Dios. Entonces, vimos también que la Biblia es un libro que se escribió más o menos durante 1600 años, que Dios inspiró a aproximadamente 40 hombres y mujeres para escribirla, que toda la escritura fue guiada por Dios, toda, absolutamente toda. En la Biblia encontramos cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. De hecho, Jesús no cumplió 10 mandamientos, sino Jesús cumplió 613 mandamientos que están a través del Antiguo Testamento y él los cumplió absolutamente todo. No recuerdo bien cómo se distribuyó, creo que son 200, bueno, 300 algo que tenía que no hacer y 200 que tenía que hacer. Suman 613 mandamientos. Yo les doy el dato más adelante, porque no recuerdo bien cuántos son los que debía hacer y cuántos los que no debía hacer. Pero por eso fue que Jesús dijo que él no venía para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Por qué para cumplirla? Tenía que cumplirla para poder ser el nuevo mediador del nuevo pacto. Debemos entender que la ley fue dada para el pueblo judío. Nosotros como gentiles no estábamos cobijados bajo la ley. Nosotros, dice, si leemos en Éxodo, creo, dice que por ejemplo, de guardar el sábado y acerca de la ley, dice que esto lo harás tú, toda tu casa y todo el pueblo de Israel y el extranjero que viva en tu casa. No habla del que esté por fuera, no habla del de afuera, habla del que estaba en la casa, tendría que hacerlo, tendría que someterse a las cosas de la ley. Pero nosotros como gentiles no estábamos cubiertos bajo la ley. Eso no quiere decir que Dios no haya puesto en nosotros una conciencia y una santidad natural que también se puede tener. También vimos
que la Biblia está compuesta por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Para conformar 66 libros, que son los que forman el canon de las Escrituras. También hablamos de los libros apócrifos, que son los que están, que ya fueron después del canon. Pueden ser libros históricos, nos ayudan mucho, también nos pueden ayudar, nos pueden dar conceptos. Pero en Macabeos hay algo porque lo cual también vemos que no era de acuerdo a las escrituras, porque el escritor de Macabeos dice, al final de uno de los libros, dice que si que daba gracias por todo, que si el libro estaba bien hecho, pues gracias, y si no, pues que perdonar. Más o menos eso, parafraseando las cosas, ¿sí? O sea que vemos que no estaba inspirado por Dios. Vimos que lo que hace en el hombre, creo que aquí fue donde quedamos, dice que la Biblia nos puede hacer hombres santos. Recordemos que, bueno, pues no recordemos, pero es un tema de más adelante. Necesitamos una santidad para nacer de nuevo y después esa es una santidad por conducta y eso se logra a través de la palabra de Dios. Porque dice que la palabra, cuando Jesús habló con los apóstoles, dijo, vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. O sea, es por la palabra que las personas pueden ser santos, pero hasta que Jesús no muriese, pues ellos no podían nacer de nuevo porque el precio no se había pagado. O sea, es hasta que Jesús muere y resucita que las personas podemos nacer de nuevo. Antes no, en el Antiguo Testamento nadie podía nacer de nuevo. Absolutamente nadie. Pero hubo 3 hombres en la Biblia que fueron muy, bueno, hubo muchos, pero 3 que sobresalen, que fueron Job, Daniel y Moisés. Desactivamos el audio de Harry. Sí, Daniel, Job y Enoch y Noé son las 3 personas que dicen que solamente estos 3 librarían su vida, su propia vida, no podrían hacer nada más. Entonces vemos que se puede ser santo, y eso es una santidad por conducta a través de la palabra. Tenemos que llegar a ser perfectos porque lo dijo, ser pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Biblia nos ayuda a corregir nuestros malos caminos. La Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos exhorta también. La Biblia nos exhorta, la Biblia nos consuela y la Biblia nos manda. Aquí creo que fue hasta donde quedamos. La semana pasada hablábamos de que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo somos preparados para toda buena obra y llegamos a ser perfectos? A través de las Escrituras, a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña. ¿Qué es enseñar? Enseñar es dar a conocer. El mismo Señor nos deja escrito en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios mismo nos da a conocer su evangelio porque su palabra, porque él es quien la revela. Él es quien la revela. Por eso la Biblia nos muestra también en Romanos, dice que para el hombre natural el evangelio es locura, y por eso tenemos muchas veces la excusa de no, yo no leo porque es que no entiendo, y lógicamente es porque hay que discernirse espiritualmente, pero la Biblia es un libro el cual nos enseña, nos da a conocer todas estas grandes cosas. El anhelo del corazón, Dios suple los anhelos de nuestro corazón. También dice que la Biblia nos redarguye, o sea, nos amonesta, ¿sí? Nos dice, mire, no, eso no está bien, por aquí no es por aquí.
recordemos que Jesús es el camino. Ese camino Jesús ya lo recorrió. Y cuando la Biblia nos redarguye, es que quiere enderezarnos hacia ese camino. Es que quiere meternos a ese camino. Recordemos que ese camino es estrecho. ¿Por qué es estrecho? Porque es individual. Dios es un Dios individual y Dios tiene un trato con cada persona. Con cada persona Dios tiene un trato. Entonces, la palabra nos enseña, nos redarguye, que es amonestarnos y guiarnos hacia ese camino. La Biblia también nos corrige. ¿Para qué? Para enmendar lo errado, y también pues para muchas veces para castigar, ¿no? Pero sobre todo hay una diferencia muy grande entre la ley y el mandamiento. Aunque las dos son mandatos de Dios, pero la ley, el que era sorprendido infringiendo la ley, y de hecho todavía, el que es sorprendido infringiendo la ley, pues ¿qué recibe? De inmediato recibe un castigo por infringir la ley, ¿sí? Mientras que el mandamiento, aunque también es una orden, el mandamiento nos da tiempo de arrepentirnos y corregirnos. Que el mandamiento tendrá recompensa o castigo, pero es al final del tiempo. Tendrá recompensa o tendrá castigo, ¿sí? Pero la Biblia es la que nos ayuda con todas estas cosas. Ella es la que nos guía, y lo que hablábamos la semana pasada es el manual de instrucciones. También la Biblia nos instruye, ¿sí? Y nos capacita para realizar el trabajo. Nosotros somos, digamos, nosotros somos, y voy a poner el ejemplo que coloca el pastor. Nosotros somos un computador, ¿sí? Pero ese computador, así sea la última tecnología, lo mejor de lo mejor, si no le metemos los programas, pues no sirve para nada. Entonces, nosotros somos la máxima creación de Dios. Lo mejor que, pues todas las cosas de Dios son lindas, pero el hombre es la máxima creación de Dios. Y Dios nos dio la inteligencia, la sabiduría, ¿sí? Y nosotros, bueno, desafortunadamente cuando veamos convencimiento de pecado, vamos a ver qué pasó con Don Adán, por qué hizo esto. Y desde ahí, pues, fue necesario empezar a escuchar más la voz de Dios para corregirnos y para instruirnos y para capacitarnos. Entonces, por eso está la Biblia. Entonces, nosotros somos el computador y los 66 libros de la Biblia son los programas. Son los programas que debemos meterle a ese computador. ¿Y quién es el usuario? El usuario es el Espíritu Santo. Así como Jesús, cuando estuvo sobre la tierra, Jesús todo decía que él por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, echaba fuera demonios, ¿sí? Y aunque en el Antiguo Testamento no hay evidencia de echar fuera los demonios, pero él sabía y conocía al Espíritu Santo, ¿sí? Que Jesús convirtió el agua en vino, y eso lo leyó que Moisés convirtió el agua en sangre. Y así muchos ejemplos que hay en la Biblia. Pero si nosotros no tenemos esos libros metidos en la cabeza, pues el usuario no va a tener con qué trabajar. A nosotros nos recomiendan, y pues hago la recomendación, leer 4 capítulos diarios, y en un año usted se lee toda la Biblia, pero por favor, póngale el sentido a lo que está leyendo. A pesar de que la Biblia es un libro vivo, y usted muchas veces va a experimentar
como que esa palabra como que se sale de la Biblia y como que, pum, como que llega a la mente así, uy, mire lo que hice acá. Y ahí está el usuario trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. También nos dice que la palabra nos exhorta y dice que exhortar es inducir con razones o ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa, ¿sí? Cuando nosotros exhortamos, muchas veces, pues nosotros exhortamos, los que tienen hijos, los que tenemos hijos, pues los exhortamos, los llamamos, no, eso no está bien hecho, lo que hizo no está bien hecho, en fin, lo llamamos a corregir. Así la Biblia también nos llama a corregirnos, nos llama a, nos habla que la necesidad de dejar de hacer alguna cosa o de hacerla, ¿sí? Eso nos exhorta. También la Biblia nos consuela. Y la Biblia nosotros podemos tener paz. Gracias a la Biblia nosotros podemos tener, cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros vemos esa transformación, nosotros sentimos esa transformación en nuestro corazón, sentimos esa transformación en nuestra vida, sentimos cómo Dios está trabajando en nosotros y ahí empezamos a ser agradecidos. Recordemos que una de las cosas de la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Y muchas veces tenemos una quejabanza diaria. Ese frío, ese sol tan duro que está haciendo, ay, esa agua que no llegó, ay, a mí no me traigan esto, a mí no me hagan esto. Y vivimos en un completo quejar. Y gracias a Dios nosotros nacimos en uno de los países más lindos del mundo. Gracias a Dios nosotros tenemos una diversidad que no en todos los países hay. Nosotros contamos con flora, fauna, nosotros tenemos todos los climas. Y cerquita de Bogotá nosotros bajamos a 2 horas, ya estamos en tierra caliente. No, en fin, tenemos muchísimas cosas. Y nosotros muchas veces nos quejamos que porque hay, que porque no hay, que porque tengo, porque no tengo, porque nos quejamos, no somos agradecidos. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y aprendemos y esa Biblia nos consuela, nos alivia, nosotros empezamos a ser muy agradecidos con Dios, muy, muy agradecidos con Dios. También la Biblia nos manda, ¿sí? Y la Biblia tiene autoridad, ¿sí? Y porque es un libro vivo, ¿sí? Expresa su voluntad. Y la voluntad, esa voluntad es la voluntad de Dios, está plasmada la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos. Lo que más anhela Dios de nosotros es nuestra obediencia, ¿sí? Si nosotros somos obedientes, nosotros veremos la gloria de Dios. Los mandamientos no son para decir, para que Dios diga, vea, es que yo soy el que mando, yo no. Todo, si usted lee, todo es para nuestro beneficio. Todo es para nuestro beneficio. Y lo que más quiere Dios es que nosotros obedezcamos. Sí, obedezcamos a su palabra, que no nos apartemos de él, de ella, ni a diestra, ni a siniestra, que la pongamos por obra, que la creamos, que la vivamos. La Biblia es es un libro donde nosotros verdaderamente encontramos vida en abundancia y vida eterna. En la palabra también dentro de la palabra encontramos el Evangelio, que son dos cosas diferentes. Pero bueno, en este momento no voy a hablar del Evangelio. También dice que Dios manda que la enseñemos, instruyendo a nuestros hijos y nietos, que la repitamos, que la escribamos y que la pongamos por obra. Dice la Biblia que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Miren lo importante que es instruir a un niño en su camino. ¿Y cuál es el camino? El camino es Jesús. Si nosotros lo instruimos, le evitaremos tantos problemas a nuestros hijos. Le evitaremos tantos líos a nuestros hijos. La Biblia no solamente, la Biblia es de leerla y hacerla. Nosotros debemos ser oidores y hacedores de ella.
porque también el ejemplo es lo que más marca la vida de nuestros hijos. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque muchas personas, y vemos diferentes clases de maldad, y nosotros nos creemos muchas veces con derecho y digo, oiga, pero es que ese man sí es que es malo, ¿no? Ese tipo sí, no, terrible, ¿no? Es que, pero no sabemos qué le haya pasado, qué haya vivido esa persona, cómo fue formado, porque nosotros vamos siendo formados por el ejemplo en la casa. Si en la casa vemos al papá o a la mamá llegando borrachos y peleando y discutiendo y diciendo groserías, pues ¿cómo se va formando ese hijo? De igual forma. A veces hay papás que son felices diciendo, a ver, papito, repita esto, y le dice un poco de groserías para que repita y que los amigos que estén con él se rían. Y muchas cosas así. Y ahí estamos formando esa persona, perdón, formando esa persona. Por eso nosotros debemos enseñarle la palabra de Dios, enseñarle de Jesús, que es el camino. Dice que nosotros debemos repetirla y que escribirla y ponerla por obra. En el Antiguo Testamento los reyes de Israel, ellos tenían que, a mano de ellos mismos, tenían que escribir la Biblia, tenían que escribirla. No todos lo hicieron, pero ese era un mandato. También debemos perseverar, meditar y guardar esta palabra. Muchas veces nosotros la leemos, pero como no la entendemos, pues no le ponemos como el sentido, ¿sí? Por ejemplo, dice cuando se le aparecieron los pastores los ángeles a los pastores cuando nació Jesús, en la noche en que nació Jesús, y les dice, mire, vayan y lo encontrarán en un pesebre y esta será señal que el niño estará envuelto en pañales. Entonces, si le ponemos el sentido, bueno, ¿y por qué estará envuelto en pañales? Hombre, porque era un hombre y hacía chichi, popó, ¿sí? Y todas estas cosas que si nosotros le ponemos el sentido, pues vamos a encontrar realmente una revelación conforme a lo que está escrito, ¿sí? Infortunadamente o desafortunadamente, bueno, como se diga, nosotros cuando nos hablan de Biblia nos vamos de una como al ámbito espiritual y nos hacemos la aureola y bueno, en fin, pero no realmente le ponemos el sentido. Cuénteme, Luis Oliver. Buenos días, hermano. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano? Amén, gracias a Dios. Es que usted me confundí cuando usted dice que los ángeles le mostraron a los Reyes Magos. Luego No, no dice la Biblia que fue una estrella. no. No es que yo no dije los Reyes Magos, dije a los pastores. Eran los A los pastores que pastores. estaban. No a los Reyes Magos, y no eran reyes y no eran magos. Y eran pastores, eran los pastores que estaban cerca de donde nació Jesús. Ellos fueron los que fueron. Ok. Sí, estaba confundido. Qué pena, disculpe. No, tranquilo. Sí. Hermanos, Bueno, ¿cómo están? Disculpen, hago una breve intervención. Hermanitos, para los que van llegando, por favor, como se mencionó en el principio, registran su asistencia con su nombre completo y con su número de contacto. Hermanitos, y si también pueden colocar, por favor, digamos, en el caso de su usuario, en el caso de su usuario, su nombre completo. Es que, por ejemplo, no sé quién es Keme ni Santiago. O sea, pues digamos, yo estoy tomando la asistencia y no lo relaciono. Entonces, para que nos ayuden con eso, por favor. Mil gracias.
Gracias, Brandon. Sí, es muy importante nuestra asistencia para llevar el control de esto. Recordemos que aunque este es un curso gratuito, nosotros pues la idea de los 3.000 obreros es hacer pescadores de hombres. Y esto es para que esto se multiplique, para que haya más y más personas dando a conocer el Evangelio, porque el tiempo es corto. La venida del Señor Jesucristo es muy pronto y lo vemos por todas las señales. Dice, la Biblia nos muestra y aquí en lo que estamos haciendo está el cumplimiento también, que dice que y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. O sea que esto también es parte lo que está sucediendo aquí, y nosotros, gracias a Dios, estamos siendo parte de esto. Bueno, entonces dice también que debemos perseverar, meditar y guardar la palabra. No debe apartarse de nosotros, nunca de nuestra boca, porque nosotros debemos confesarla. Sí, nosotros debemos confesarla. Cualquier situación, no, la Biblia dice tal cosa. No, pero es que no, porque el Señor dice tal cosa. Y puede ser, mire, generalmente nosotros cuando salen, por ejemplo, dictámenes de, no, esa enfermedad está muy avanzada, ya no hay nada que hacer. Bueno, eso dice el médico. Pero aquí dice en la Biblia que Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí lo dice. Y entonces, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús esta palabra se cumpla en nosotros, Señor. Yo la creo y la recibo en el nombre de Jesús. Porque aquí lo dice, y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Aquí, como lo dice, Señor, así yo lo creo. Como tú lo dices, Señor. Le recordaba al principio que una de las cosas que más afecta nuestra fe es nuestros sentidos, ¿sí? Lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que tocamos, ¿sí? Por ejemplo, a Marta, la hermana de Lázaro, cuando llegó Jesús y Marta le dijo, no, Señor, no, pero ¿qué? Si ese ya huele, ya está oliendo pichito como para que usted venga acá, ya lleva 4 días de muerto. Entonces dijo, Lázaro, ven fuera, y salió. ¿Sí? Nosotros debemos creerla, pero nuestros sentidos muchas veces nos limitan. Así veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, pero si leemos en la Biblia eso, pidámosle a Dios, Señor, aquí nos dice tu palabra, yo te pido que por favor esta palabra se cumpla en mí, y créalo, porque usted puede, mire, el otro día hablábamos en el grupo en que aprendemos nosotros, que muchas personas oran conforme a la palabra, pero una cosa es orar, y recordemos que orar es pedir, y otra cosa es recordarle a Dios la palabra, ¿sí? Señor, tu palabra dice tal cosa. Señor, tu palabra nos dice tal cosa. Señor, es que tu palabra nos dice, y yo me imagino a Dios allá escuchando, diciendo, sí, Señor, a eso dice, pero ¿qué quiere? Porque solamente le está recordando la palabra. No, tu palabra dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta persona se sane. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta persona le pase esto, o que suceda esto, lo que usted necesite. Pero usted debe creerlo, ¿sí? No es recordarle la palabra de Dios, aunque debemos hablar conforme a las Escrituras, pero recordemos que la oración es pedir. ¿Qué debemos hacer con la palabra? Con la Biblia debemos amarla, respetarla, no torcerla. Infortunadamente tenemos muchísimas religiones en el mundo porque han cogido un texto y lo han vuelto un pretexto y salió una religión. Entonces no tenemos que torcerla, no añadirle ni quitarle, no olvidarse de ella, honrarla, obedecerla, estar atento, porque en la atención es que el Espíritu Santo
El Espíritu Santo nos va a hablar conforme a la palabra. Ve a tal lado, haz tal cosa, y va a ser conforme a la palabra. Estudiarla, esto implica escudriñarla, y es un mandato de Jesús. Y si nosotros creemos en Jesús y sabemos que Jesús es la verdad, pues nosotros debemos escudriñarla. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Debemos escudriñarla para conocer al Padre, para conocer al Hijo, para conocer al Espíritu Santo. Leerla claramente. Mire, voy a darles un pequeño ejemplo. En la Biblia, en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, y voy a abrir mi Biblia para leerlo textualmente, y es que tiene puntos y comas, y son muy importantes hacer las pausas, como en toda lectura, pero la Biblia tiene esto, que esas pausas son muy importantes. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, coma, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, punto y coma, y tomó de su fruto y comió, punto y coma. No pasó hasta ahí nada. Ahí hay un punto y coma y es un tiempo también. Y dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ese versículo es tan importante que lo entendamos bien y le pongamos el sentido, porque ahí depende muchísimas cosas. Ahí hasta que el hombre, bueno, les voy a hacer un pequeño adelanto. Dios le dio al hombre un mandato y le dijo que del árbol del huerto del bien y del mal podía comer, pero el día que él comiera del árbol del bien y del mal, ese día moriría. Dijo que de todos podía comer menos de ese árbol. Cuando el hombre le dieron esa orden, el hombre estaba solo. La mujer no había sido hecha. O sea, la mujer no tenía esa orden. Y por eso la mujer dice que vino la serpiente, la engañó, y la mujer ya le cambió el chip, le cambió la información que tenía ella y ya vio el árbol de una forma diferente. Y cogió el árbol y comió, pero no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la orden no había sido dada para ella. Ese punto y coma nos muestra ese tiempo. Y dice, y dio también a su marido, el cual comió como ella, y después nos narra la historia que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hasta que no comió, hasta que el hombre no come, no vino el pecado. Pero no es de este tema. Pero ¿a qué me refiero esto? A leer la Biblia claramente. Nosotros debemos leerla claramente, hacerle sus puntos, hacerle sus pausas, porque cada cosa tiene un detalle. Cada cosita que está ahí tiene un detalle, y si nosotros la leemos claramente y correctamente, vamos a encontrar muchísimas cosas. Debemos, lo que hemos venido hablando, colocarle el sentido para entenderle la lectura. Y esos puntos y esas comas nos ayudan a hacer eso, colocándole el sentido a lo que leemos. También debemos memorizarla, repetirla, hablar de ella, pensar en ella, escribirla, enseñarla, practicarla, meditar de día y de noche en la palabra para guardar y hacer conforme a lo que en ella está escrito. En la palabra de Dios nosotros encontramos absolutamente todo. No tengo los versículos bíblicos, no sé si de pronto Brandon me ayude con eso, en los que Dios ya había hablado del lavado de manos, del distanciamiento, bueno, de muchas cosas. No sé si el día que vimos, creo que tú no estás, no. Ok, Bueno, pero bueno, listo. queda de tarea buscarlos. Vale, listo. Entonces, todo lo que hablemos debe ser conforme a la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios, a nosotros Dios nos dio algo que es muy importante y creo que es uno de los órganos más importantes y es la lengua. El problema es que cuando la utilizamos mal, causamos dolor, causamos hasta muerte. Porque en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte, el poder de la bendición y el poder de la maldición. Y si nosotros meditamos en la lectura y meditamos en la palabra, y la Biblia nos dice algo muy bonito. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo mi corazón lleno de la palabra de Dios, pues voy a hablar de la palabra de Dios. Si tengo mi corazón lleno de Jesús, pues voy a hablar de Jesús. Si tengo mi corazón lleno del Padre y lleno del Espíritu Santo, voy a hablar de ellos. De lo contrario, pues voy a hablar de lo que hay en mi corazón. Por eso, en una de las cartas del apóstol Pablo, nos dice que Dios nos dio grandísimas promesas por las cuales nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Son deseos carnales pecaminosos. O sea, si en el corazón de nosotros está lleno de la concupiscencia, de maldad, pues eso vamos a hablar y eso mismo vamos a hacer. O sea, es muy importante tener la palabra de Dios morando en nosotros, creyéndola en nosotros, para que el usuario, que es el Espíritu Santo, actúe. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia nos dice, y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Si usted lo cree, usted le pide a Dios, Padre, yo te pido que esa palabra se cumpla en mí, que yo coloque las manos sobre los enfermos y sanen. Te lo pido que tú lo hagas así en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo actúe a través mío, porque nosotros no hacemos milagros, que lo hace el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. Pero debemos pedirlo, porque Dios no se mete donde no lo llaman. Y si nosotros pedimos, recibimos. Si no pedimos, nada. Es como el ejemplo que pusimos de la panadería, que llegamos allá a comprar el pan y nos paramos en la puerta, pero no decimos nada, pues ahí nos quedamos parados. Porque hasta que no pidamos el pan, pues no nos van a dar, no nos van a atender. ¿Sí? Entonces, todo lo que hablemos debe ser conforme a la palabra de Dios y debe tener 2 testigos para que sea doctrina. ¿Sí? En un juicio generalmente se buscan testigos. Y en la Biblia nos ha enseñado que el mínimo tiene que haber 2 testigos bíblicos que hablen de lo mismo. Aquí hay un ejemplo, dice Jesús habló de los gusanos en el infierno. Vamos a buscarlo. Marcos 9:44. Entonces, Marcos 9:44 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí estaba hablando Jesús en las ocasiones de caer. Y también nos dice que está escrito en Isaías 66:24. Entonces vamos a buscar a Isaías 66. 66:24. Es el último de Isaías. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces, así como es de estos 2 textos bíblicos, hay 2 personas que hablaron del mismo tema, así nos es necesario que siempre, para que se forme, sea una doctrina, y doctrina es algo que rige nuestra vida, hayan esos 2 testigos
que hablen del mismo tema. Por eso este ejemplo del gusano que nunca muere, y eso será para las personas que se pierden. O sea que nosotros no vamos a ver eso para la gloria de Dios, que alguien dígame. Es necesario que confirmemos que todo lo que nos enseñan sea conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Yo alguna vez, en una iglesia, un pastor dijo que, pues, que nosotros debíamos diezmar en fe. Y yo le dije, ¿y eso cómo es, pastor? Dijo, no, pues si usted le da más a Dios, Dios le da más a usted. Y le dije, no, pero es que así no dice la Biblia. La Biblia nos dice que todo lo que te dé el 10% apartarás para mí, ni más ni menos, pero dice de lo que te dé, no de lo que te vaya a dar. Y entonces yo le dije, es que yo me imagino como hacerle un gancho a Dios, así un gancho derecho, o torcerle el brazo atrás de la espalda y decirle, bueno, yo le doy, pero mire a ver cómo es que se va a portar, cómo es que va a ser conmigo. No, tiene que ser como está escrito. Todo tiene que ser conforme a las Escrituras. Por eso dice que no debemos ni quitarle ni añadirle, porque nos estamos metiendo en grandes líos. Vamos a ver ejemplo de 3 versículos que hablan de testigos que hablan lo mismo. Vamos a Génesis 3:15. Aquí está hablando Dios. Es un testigo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el carcañal. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Aquí ya fue cuando Mr. Adán pecó y aquí Dios le estaba dando la sentencia al diablo o a la serpiente antigua, como está escrito. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y miremos que esta mujer, la mujer, habla de una mujer específica. No dice entre ti y las mujeres. Aunque muchas dicen, sí, con razón, yo le tengo tanto miedo a las serpientes. No, pero era con una mujer específica. Porque dice entre ti y la mujer. No dice entre ti y las mujeres. Entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿Cuál es la simiente del enemigo? El pecado, la naturaleza pecaminosa. Y la simiente, señor. Hermanito Ricardo, mira que en Apocalipsis capítulo 12 llega a la conclusión que habla de la mujer y el dragón, llega como a la conclusión de que se habla del dragón, de la serpiente antigua y de la mujer. Y a ella habla en específico que de la mujer salió el Salvador. Ajá. Habla del Salvador, que el Salvador murió y que fue arrebatado para Dios y su reino. Entonces, también hace referencia a la nación de Israel. ¿Y tienes el versículo? Listo. Es Apocalipsis capítulo 12. En el capítulo 12, listo, ya ahorita la leemos. Gracias, Brandon. A ver, miremos quién tiene abierto el micrófono. Harris nuevamente. Ya. Entonces dice, y pondré enemistad entonces habla de la mujer, entonces habla de una mujer específica. Entre tu simiente, ya hablamos que era el pecado, y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer son los óvulos. Simiente significa semilla. ¿Sí? Semilla. Entonces, la semilla de las mujeres son los óvulos. Entonces, aquí nos estaba hablando de que de un óvulo, sin que tuviera que ver ningún hombre, iba a venir quien heriría en la cabeza al enemigo. O sea, ¿cómo me matan las serpientes? Por la cabeza. Y tú le herirías el carcañal. Esto habla de lo que le pasaría a Jesús.
Y sería muy bueno leer en este momento el capítulo, yo no lo recuerdo bien, el capítulo 12 que me dice Brandon, aquí ya salió, dice la mujer y el dragón. Uy, es un poquito largo. ¿Qué tal si lo dejamos de tarea y lo escudriñamos el próximo domingo? ¿Les parece? De una. Listo, vamos. Dice, el primero entonces que dio testimonio de un tema, de un testigo de un acontecimiento en la Biblia fue Dios. Perdón. Ahora, en Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, mire que aquí ya hay dos personas. Uno fue Dios, el otro es Isaías, que habla y ya nos dice que la mujer que dice acá en Génesis y tenía que ser virgen. ¿Sí? Dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miremos qué es virgen, porque no tiene nada que ver con el himen. No. Tiene que ver con que ningún hombre la haya tocado. Porque pueden haber niñas, jovencitas que de pronto por un accidente, por una caída, se les rompa su himen, pero ningún hombre la ha tocado y eso no quiere decir que ya dejó de ser virgen. La virginidad significa que ningún hombre la hubiese tocado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Eso era. Dice que, por tanto, el Señor mismo, he aquí que la Virgen concebirá que ningún hombre la había tocado. Y de hecho, vamos a ver ahorita cuando el otro testigo, que es Lucas, ¿sí? Lucas, mire, dice el hijo de la Virgen María, Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. De hecho, María también era de la casa de David porque ellos se casaban entre los de la misma tribu. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí está el cumplimiento de esos tres testigos y aquí habla de eso. El versículo más adelante nos dice, bueno, ¿y cómo puede ser esto? O el capítulo que nos narra sobre esto, dice, ¿y cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Y entonces ahí se da el cumplimiento de todo y hay los testigos que hablan del mismo tema. O sea que en la Biblia nosotros siempre para tener una doctrina debe haber dos testigos mínimo que hablen del mismo tema. La idea de enseñar la Biblia es presentar a Jesús. ¿Por qué? Porque el personaje de la Biblia se llama Jesús. Toda la Biblia habla a través de Jesús y el primer registro de Jesús está en Génesis 3:15, donde habla de la simiente de la mujer. Ahí habla de Jesús. Por eso Jesús, ¿qué hizo? Todo lo que hizo Jesús lo hizo conforme a lo que estaba escrito. ¿Dónde nosotros podemos conocer más a Jesús? Aunque nosotros nos recomiendan leer, iniciar por Mateo hasta Apocalipsis y luego empezar a leer el Antiguo Testamento y ya vamos a entender muchísimo más de cómo es lo que habla a través de Jesús. Todo lo que habla de Jesús. De Jesús en el Antiguo Testamento más o menos hay 300 profecías que hablan de él y esas 300 profecías se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, que sería llevado a Egipto, porque dice la Biblia, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí?
¿Sí me están escuchando bien? Que me aparece un letrero acá que mi conexión es inestable. ¿Aló? Bien, hasta el momento Estoy- no ha habido interrupción ni nada. Sí lo estoy Ah, ok. escuchando. Gracias. Gracias. Es que me salió un letrero acá en mi computador que mi conexión era inestable. Bueno, gracias. Entonces, todo lo que habla la Biblia y lo que hizo Jesús, Jesús actuó conforme a lo que estaba escrito. Por eso Jesús llegó a ser el Cristo, porque todo lo que estaba escrito de él estaba en la escritura. Y recordemos que Se cortó un poquito. a los 12 años, espérenme, me acerco un poquito, a los 12 años, Jesús ya sabía, y de hecho es una costumbre judía, que a los primeros años de edad de los niños, ellos los instruyen, los enseñan a leer en la Torá, y ellos ya sabían, y a Jesús María le enseñó a leer las escrituras, ¿sí? Porque ella lo crió, lo amamantó y lo enseñó. Entonces, él aprendió lo que decían las escrituras y actuó conforme a ellas. En las escrituras Jesús supo quién era, cómo era, a qué vino, a qué lo enviaron. ¿Sí? En el Antiguo Testamento hay más de, mira, acá está, cerca de 300 pistas que podemos hablar de Jesús, de su genealogía, su lugar de nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. Y en el Nuevo Testamento se confirman todas las profecías. Por eso fue que Jesús llegó a ser el Cristo, porque todas las profecías se cumplieron en él. ¿Sí? Que nacería de noche, que nacería en un pesebre, que nacería el día 14 del mes de Nisan o el mes de Aviv. Todo lo que estaba escrito de Jesús, ahí se cumplió. Todo lo que estaba escrito de Jesús se cumplió. Habla de su muerte, de su resurrección, de que fue al Hades, de todo lo que sufrió. Como el fin de los 3.000 obreros es dar a conocer bien las escrituras, pues nosotros como obreros aprobados debemos leer las escrituras, porque toda la historia de la humanidad está escrita en ella, ¿sí? Desde la Biblia nos muestra que desde que el hombre pecó hasta que Jesús vino pasaron 4.000 años y vamos 2.000 larguitos después de que él nació acá. Por eso es que se habla casi ya prácticamente de la séptima semana, pero bueno, todo esto, si nosotros leemos la escritura, vamos a encontrar muchísimas cosas que nos revelan estos tiempos en los que estamos viviendo. En la Biblia también está escrita la historia de la humanidad, que tiene 7 etapas. La dispensación de la inocencia, que era la era de la libertad, o sea, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto, Dios lo llamó, le dijo, venga, usted, y cuando pues creó a Eva, en el capítulo 1 nos muestra que dice que varón y hembra los creó. Nos muestra también que Dios le dijo que le pusiera nombre a todos los animales y todo cuanto Adán lo llamó, así se llama, así es el nombre. Y esta dispensación de la inocencia viene desde la creación del hombre hasta la caída de Adán en Génesis 3:6. Desde la creación del hombre, desde cuando Dios hizo al hombre, Génesis 1:26 y 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y esa era de la libertad, porque era verdaderamente libre. El hombre no era esclavo del pecado. Se extiende hasta el día en que el hombre decidió comer del fruto que Dios le dijo que no comer. Luego viene la dispensación de la conciencia, que es la determinación humana, o sea, que el hombre hace ya su voluntad. Desde la caída de Adán hasta la era del diluvio, el hombre pasaron 1.354 años aproximadamente
en esta época la conciencia era aparentemente la característica distintiva de la vida humana en la tierra y la base de la relación del hombre con Dios. Esta dispensación empieza desde Génesis 3:7 y se extiende hasta Génesis 8:19 en el diluvio. Aquí en esta, ¿por qué Dios decide el diluvio? Porque el hombre, desde el momento en que cae, empieza a corromperse. Hasta el punto en que la maldad era mucha sobre la tierra. La violencia era excesiva. Y Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Y decide acabar con todo lo que hay sobre la tierra. Pero gracias a su misericordia, que es para siempre, Noé halló gracia en los ojos de Dios. Desde el día en que pecó Adán, el nombre de Dios se fue olvidando y pasaron 230 años hasta que nuevamente Enoc invocó el nombre del Señor. Nosotros, si nosotros nos podemos dar cuenta de eso, nosotros si no somos, nos enseñan en cuanto a la palabra, pues nosotros vivimos alejados de Dios. Dios como que por allá, pero Dios en su infinita misericordia todos los días nos está buscando. Todos los días está buscando personas nuevas. Y todos los días, a través de nosotros, Dios va a buscar más personas. Personas. Por eso es que el movimiento 3000 Obreros es que nosotros seamos pescadores de hombres. Es formar parte de la misión que Dios nos encomendó, de la misión que Jesús nos encomendó. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es, ustedes y yo somos parte de lo que Dios quiere hacer para esta época. Viene luego la dispensación del gobierno humano, que es el pacto con Noé, que se extiende desde el diluvio, hasta el llamamiento a Abraham. Más o menos son 400 años y está caracterizada por la delegación al hombre del gobierno propio y es determinada por la introducción de un nuevo propósito divino. Ahí Dios escoge el pueblo, Dios siempre ha buscado de nosotros la obediencia. Cuando llamó a Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y él se fue, pero se llevó a su papá y a su sobrino. Y esa obediencia, esa falta de obediencia retrasa el propósito de Dios. Mas, sin embargo, sus misericordias son nuevas cada día. Son nuevas. La Biblia nos enseña que Dios es paciente para con nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno se pierda. Y lo que busca Dios de nosotros es la obediencia. Y mire que el propósito divino de Dios siempre ha sido, desde que Adán peca, ha sido volvernos al reino. Porque en el momento en que Adán peca, se pierde el reino de Dios, que donde Dios había puesto el hombre, se pierde. Y Dios empieza a buscar un propósito divino. Y empieza a llamar a un pueblo de donde vendría el Cristo. Llama a Abraham, luego a Isaac, a Jacob, Josué y a todos los patriarcas, y empieza a traer profetas, a traer personas, todo encaminado a hablar de Jesús y a hablar de que un día Dios nos volvería que nosotros volveríamos a ser hijos de Dios, que las personas volveríamos a ser hijos de Dios, porque en el momento en que Adán pierde, deja de ser hijo de Dios, y de ahí para adelante todos nacemos sin ser hijos de Dios. Todos. Por eso Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y por eso este módulo se llama primero lo primero, ¿para qué nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué no es nacer de nuevo? Esta dispensación
cumple el periodo desde Génesis 8:20 al 11:9. A Noé Dios le dio un pacto incondicional. ¿Cuál es el pacto incondicional que Dios le dio? Él le dijo que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Que nunca más él volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y puso una señal. Y esa señal es el arco iris. Dice, y pondré mi arco iris y me acordaré y no volveré a destruir la tierra con agua. Dios también le prometió a Noé que habría estaciones, que habría el frío, que habría calor, que habrían las estaciones. Y hasta hoy Dios lo ha cumplido. Aquí yo estoy en Cajicá, Cundinamarca, y está haciendo frío. Hoy está haciendo frío. Y hay días que son muy soleados, pero hoy especialmente está haciendo frío. Y gracias a Dios por el frío. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y Dios está cumpliendo lo que Él dijo. Dice que Dios prometió que las estaciones en el curso de la naturaleza no cambiarían. En Génesis 2:22, y le dio nuevamente al hombre el mandamiento de multiplicarse. En el principio, Dios le dijo al hombre y a la mujer, les dijo que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. A muchas personas les han enseñado que el pecado de Adán y Eva fue haber tenido relaciones sexuales, pero no, porque Dios les dijo que se multiplicaran, y eso era por relaciones sexuales, no por osmosis. Entonces, no, ese no fue el pecado. Aquí vuelve Dios y les dice, multiplíquense. Por eso Él le dijo, entrarás al arca, tú y tu mujer, le dijo a Adán, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y entrará una pareja de cada animal impuro y 7 de cada animal puro. Pero esto era para allá, para el sacrificio más adelante, pero bueno. Pero Dios volvió a que todo se multiplicara. Todo volviese a multiplicarse. Para continuar el dominio y continuaría el dominio sobre los animales. En Génesis 9:2 nos encomendó a los gobiernos el administrar justicia y moral. Y todo está escrito en la Biblia. La mayoría de abogados se basa en la Biblia. También encontramos la dispensación de la promesa del pacto de Abraham. Comprende desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación y aceptación de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Durante esta era solamente la promesa divina sostenía a Abraham y su prosperidad, o sea, no había ley, solamente lo que Dios le había dicho. Este pacto comienza en Génesis 11:10, se extiende hasta Éxodo 19:2. En él, la responsabilidad humana fue dada en forma de confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. Por eso dice que, y creyó a Abraham a Dios y fue contado como amigo de Dios. El contenido de su revelación divina incluía la promesa a Abraham, eso está en Génesis 12:1 y 2, en Génesis 13:16, en Génesis 15:5, en Génesis 17:6. Por favor, esto yo creo que con la ayuda de Dios alcanzamos a terminar hoy. Esto este material se lo voy a enviar para que ustedes lo tengan también y puedan volver a leerlo y cojan su Biblia y lean cada cosa de lo que hay escrita ahí. La promesa de Israel, que fue de la simiente de Abraham, ¿sí? No fue de la esclava, sino de la promesa que Dios le había dicho que de Sarai tendría hijo, o de Sara, de la que saldrá una gran nación, y el canal para el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahí están todas las citas. Y una promesa de bendición a toda la tierra a través de Abraham, porque Dios le dijo algo muy importante, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán. ¿Por qué?
porque de la descendencia de Abraham vendría el Cristo. Y en Jesús somos benditas todas las naciones de la tierra al que cree. Por eso en Juan dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero gracias a Abraham, nosotros podemos alcanzar esas promesas. Gracias a Dios y a la promesa que le hizo a Abraham, nosotros podemos alcanzar esas promesas. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y es a través de Jesús que nosotros podemos llegar a ser nuevamente hijos de Dios. Luego viene la dispensación de la ley, que se extiende desde la promulgación de la ley de Jehová a través de Moisés y la aceptación por Israel en el Sinaí, en el Éxodo 19:3 y 31:18. También se continuó el gobierno autoritario de Dios sobre el pueblo de Israel hasta la muerte de Cristo en la cruz. Una breve porción de este periodo, probablemente 7 años, que Cristo declaró en Mateo 24, 21, 22, que los tiempos serían acortados, que corresponde a esta semana de lo que habló Daniel, que aún está por cumplirse. Es una profecía que está por cumplirse, que es la venida del Señor. Jesucristo en las nubes por su iglesia, luego pasarán los 7 años del gobierno del anticristo, pero con la ayuda de Dios nosotros tampoco veremos eso, porque la tribulación y la gran tribulación son cosas terribles. Perdón, mojo la palabra. Y la dispensación de la ley comienza en Éxodo 19:3 y finalizó en la cruz del Calvario. Por eso Jesús, cuando él murió, dijo, consumado es. Él vino y cumplió toda la ley, para poder ser el mediador del nuevo pacto. Era necesario que alguien la cumpliera en su totalidad para poder darle fin a ese Antiguo Testamento y poner uno nuevo. Por eso él es el nuevo testador, el nuevo legislador es Jesús. Ahí terminó la ley. La dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia comienza justamente en Hechos 2 y continúa a través del Nuevo Testamento, culminando con el arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo evento que va a suceder a la iglesia de Cristo. Las escrituras que se relacionan con esta dispensación se extienden desde Hechos 1 hasta Apocalipsis 3, donde le habla acerca de las iglesias. Si han leído que dice que yo te hablo a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Sardis, bueno, a todas las iglesias que le habla el Señor ahí, ¿sí? Hasta ahí está la gracia, porque después este es el tiempo de nosotros los gentiles, es el tiempo de la gracia, es el tiempo en que yo necesito solo creer, recibir a Jesús, ¿sí? Creer en él, como dice la escritura, recibirlo, obedecer, recibirlo es como cuando uno recibe a su esposa o a su esposo, lo recibo, va a vivir con él, va a tener voz, voto y autoridad. ¿Sí? Y estamos en esa época que todavía se puede hacer así. Todavía es por gracia, Jesús ya pagó, Jesús ya lo hizo. Pero el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ese día se acaba la gracia. Ese día se acaba la gracia. Aquí la gracia es para el que quiere. Por eso por acá arriba decía que el gobierno autoritario de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Aquí Dios en el tiempo de la gracia, y por eso en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dice que a todo aquel que cree, o sea, usted puede elegir, yo puedo elegir, y todas las personas del mundo podemos elegir si queremos o no queremos. Nos dio libertad
de querer o no querer recibirlo. Si lo recibo, no soy condenado. Si no lo recibo, estoy condenado. Pero ya no está el gobierno autoritario de Dios, está el tiempo y la dispensación de la gracia para que usted y yo voluntariamente nos acerquemos a Dios. Nadie va a entrar al cielo obligado. Nadie. Es porque usted quiere ir. Es porque yo quiero ir. Nadie va a entrar al cielo obligado. Todos, el que quiera entrar al cielo, listo, clame, pida, yo quiero ir al cielo. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Como dicen por ahí, ¿cuál es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué toca hacer? Pero es mi decisión. Nadie va a entrar al cielo obligado. Y esta época de la gracia se acaba el día en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y este mismo día se acaba la oportunidad para nosotros los gentiles. Porque después ya vuelve nuevamente Dios a entenderse con el pueblo judío. Porque recordemos que el pueblo judío, aunque hay muchos que han creído, pero muchos que no, y aún siguen en el Pentateuco, en la ley, ¿sí? Ellos están esperando aún el Mesías. Por eso cuando el anticristo llega y se presenta, ellos creen que es él, porque él llega con unas cosas que aparentemente para la humanidad son formidables, son buenísimas, la economía, etcétera. Mejor dicho, eso es una maravilla. Pero después rompe el pacto y empieza la persecución. Por eso muchas personas, porque como todos lo llegan y lo ponen tan bonito, porque si dijera que, uy, llegó el man malo y bravo, pues nadie se va a acercar a él. Eso va a llegar con una sutileza muy, muy tenaz, muy carameladora, ¿sí? Va a mostrar una economía, va a mostrar paz mundial, va a mostrar un pocotón de cosas, pero sabemos que su final es terrible. Ahí vendrán también los juicios de Dios en cuanto a terremotos y todas estas cosas que, aunque ahorita son principios de dolores, esto que estamos viviendo del COVID-19 son principios de dolores, porque el Señor nos está advirtiendo, mire, vengo pronto, ya estoy por venir, venga y métase conmigo, hermano. Vea, aquí está la salvación, vea, aquí está el Señor para que nosotros nos acerquemos confiadamente hacia Él. Por eso es que es la dispensación de la gracia, es el tiempo que nosotros tenemos para hacerlo. Pero es voluntario, no es impuesto. Aunque hay mandatos que al final, en el juicio, pues para los que se pierden. Pero gloria a Dios, ninguno de nosotros estaremos en esa vuelta. Luego viene la dispensación del reino, que se extiende desde la segunda venida del Señor Jesucristo y viene a reinar sobre la tierra 1000 años. Dice que, mira, hasta terminar con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, o sea que al final de los 1000 años vendrá el juicio del trono blanco, ¿sí? Y habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, esta ya no quedará nada. Dice, esta dispensación está caracterizada por el hecho de que Satanás estará atado por pactos de Israel, y los pactos con Israel serán cumplidos, la creación será librada de su presente esclavitud y el Señor mismo reinará sobre la tierra y sobre el trono de David, su padre. Ahí es donde bueno, desde Hechos se cumple lo del Emanuel, porque ¿se acuerdan que leímos en Isaías 7:14 que dice que he aquí el Señor mismo hará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros? Pero realmente pues el Emanuel empieza desde los hechos, empieza a cumplirse esa palabra del Emanuel, que es Dios con nosotros, el Emanuel. Cuando el Señor Jesucristo fue a ser glorificado, bueno, el día que hablemos de convencimiento de justicia, veremos todo esto.
y fue a ser glorificado, volvió ya como el Señor Jesucristo, ya fue, dice que fue dado un nombre sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús, pues, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, todo eso lo veremos más adelante. Dice que estaba caracterizada porque vendrá a reinar y se cumplirá el reinado de David su padre, del trono de David su padre. Recordemos que Jesús es de la descendencia de David. Desde el pecado hasta la consumación de los tiempos aproximadamente son 7,000 años. ¿Qué debemos hacer? Debemos ajustarnos a la palabra de Dios y no ajustar la palabra de Dios a nosotros. Nosotros no podemos, y hay muchas personas que cogen y acomodan un versículo para hacerlo doctrina, lo acomodan, lo cuadran, y no, nosotros debemos ajustarnos a lo que dice la Biblia y no ajustar la Biblia a lo que nosotros queremos decir. Porque ahí la estamos torciendo y la estamos cambiando. La Biblia para el ser humano es lámpara y lumbrera, pan, miel, espada del espíritu, medicina, leche no adulterada en la cual creemos para salvación y vida eterna, porque dentro de la palabra de Dios está el evangelio. Es martillo y fuego, agua, porque el agua limpia y calma la sed, espejo, escudo, sal. Además, en la Biblia encontramos el origen de todas las cosas, el cielo, el origen de la tierra, el inicio del gobierno de los reyes. También en la Biblia nos relata los periodos históricos de la humanidad, los imperios, iniciando desde el imperio egipcio, que fue el primer y gran imperio, que fue el de Nabucodonosor, así como el asirio, el babilónico, el medo-persa, entre otros. Así, a partir de Daniel, la Biblia también nos advierte los sucesos de final de los tiempos. En el sueño de la estatua de Nabucodonosor nos presenta los imperios existentes y por existir. La cabeza representaba el imperio babilónico, los brazos el imperio medo-persa, los muslos el imperio griego, los pies el imperio romano y los dedos y los pies el imperio actual, la unión de la comunidad europea. La Biblia también nos muestra el destino del hombre, el cual es el cielo o el infierno. No hay lugares intermedios. Nos han hablado del purgatorio y nos han hablado del limbo, pero realmente no existe, no está en la palabra, aunque hay muchos que lo han cogido y lo han torcido y han dicho que el Hades es un sitio que sí, que la Biblia nos dice en Lucas que hay un sitio de tormentos, pero que ese es el sitio temporal y que un día las personas saldrán de allá. Y yo me pongo a analizar una situación. Si el Hades fuera el sitio de tormentos, si un día las personas saldrán de allá, aunque efectivamente sí saldrán, pero para otro sitio peor. Si el Hades fuera el purgatorio y hubiese la oportunidad de que una persona que pecó y fue mala, pero fue al Hades y allá pagó sus culpas y después la sacan para el cielo, ¿tendría algún sentido que Jesús hubiese venido? Porque si las personas iban a ir a ese sitio llamado purgatorio y pagaran por un tiempo y estaban pagando por sus delitos, por los de ellos, no por los de nadie, por los de ellos, pero un día iban a salir de allá, ¿como para qué venía Jesús? O sea, si eso pasara así, si ese purgatorio existiera y las personas pudiesen realmente un día salir de allá para ir al cielo, Jesús no habría tenido necesidad de mí. ¿Para qué? Es que Dios lo envió para evitar que nosotros fuéramos al infierno. Y si hubiese esa oportunidad del purgatorio, pues Jesús no había tenido necesidad de venir. No habría necesidad de venir. El propósito de la Biblia es que seamos salvos,
que conozcamos a través de ella a Dios y a Jesús. El objetivo general de la Biblia es la salvación a través del conocimiento. Nos muestra un versículo que está en el Antiguo Testamento donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, que eso quiere decir que lo tenía a la mano, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, o sea, que la conocían, también yo me olvidaré de tus hijos. De ello depende la salvación, de conocerle conforme a las Escrituras. En el cielo y en la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero la Biblia permanece para siempre. De hecho, la Biblia será uno de los libros que estará el día del juicio del trono blanco, donde las personas que se pierdan recibirán, les mostrarán que estaba escrito y que no lo cumplieron, porque Dios es un Dios justo. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es necesario no apartarse de la Biblia ni a derecha ni a izquierda. Debemos conocerla para que no nos metan los dedos a la boca. Recuerdo que hace muy poquito tiempo en Barranquilla, creo que fue, donde alguien les dijo que ya el arrebatamiento era ya, y vendieron todo y hombre, desafortunadamente este hombre se les llevó la plática a la gente, pero ¿sabe por qué fue? Porque les faltó conocimiento. La Biblia dice que del día y la hora nadie sabe, sino solamente el Padre. Ni siquiera el Señor Jesucristo. Dice que el día y la hora solamente lo sabe el Padre. Pero este man se creyó más que el Padre y les dijo a los otros que no habían leído la Biblia que iban a venir, que ya iba a venir el Señor y que entonces que vendieran todo, pero la platica de la dieron al hombre. Que Dios tenga misericordia de ese pastor y ojalá pueda devolver la plata. Que la devuelva para que se salve. Proverbios 4:27 nos dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Mire que todo es para que nosotros tomemos decisiones. Es que Dios nos dio algo a nosotros que se llama un libre poder de elección. Algunos nos han dicho que tenemos un libre albedrío, pero es que el libre albedrío es solamente para personas que nunca hayan sido esclavas y nosotros fuimos esclavos del pecado. El día que nazcamos de nuevo podemos tener el libre albedrío, mientras las personas no nazcan de nuevo, las personas tienen un libre poder de elección que tampoco Dios no permitió, Dios no le quitó al hombre el poder de elegir. Por eso dice, el que cree en él es voluntario. Si usted quiere creer, si usted no quiere creer, tranquilo. Mire, ya estaba acá también. La palabra es la herramienta para hacer el trabajo con excelencia. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, pero como en un computador se debe tener los programas, de lo contrario el computador no servirá para nada. Entonces de esto ya habíamos hablado, del software, de los libros, que el usuario es el Espíritu Santo y yo soy el computador el cual el usuario usa. Si yo tengo lleno de la palabra del Señor, pues yo seré un computador última generación, de la última gama, porque va a tener el mejor usuario, el Espíritu Santo. Cada libro de la Biblia tiene un propósito específico para la vida de las personas. Esta debe ser leída de manera ordenada, con continuidad, siguiendo la secuencia y poniéndole el sentido a la lectura. Si una persona lee 4 capítulos diarios, leerá la Biblia en un año. Esto es indispensable, pues hay personas que llevan 15 años y más en el Evangelio y nunca han leído la Biblia completa. Debemos leerla al menos una vez al año. Que sea nuestra costumbre. Que Dios nos ayude en esto. En que nosotros leamos. Digamos que un día no podamos leer, pues leamos al otro día 8 capítulos. Además, usted la empieza a leer y empieza a ponerle el sentido y empieza a encontrarle un gusto
Maravilloso. Cada libro de la Biblia nos da una enseñanza. Ejemplo, Números. En este libro nos enseña que Dios es un Dios de orden. En adelante nos muestra y en 21:4 nos muestra los pasos para nacer de nuevo. Ya estaba escrito en Números 21:4 cómo se tenía que hacer para nacer de nuevo. Ahí habla de que el pueblo de Israel murmuró contra Moisés, que entonces Dios les envió serpientes y estas serpientes los mordían y morían mucho pueblo, pero ahí mismo también Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la levantara en un palo y cualquiera que mirara a la serpiente que estaba allá en el palo quedaría sano. Entonces nos estaba mostrando que un día iban a levantar a alguien también así. Y todo el que mire y que crea en él será salvo. Dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Me adelanté a los 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Mire que es creer. ¿Creer qué es? Recibir por verdad lo que otra persona me dice. Si yo le creo a lo que me dice la Biblia, le pongo el sentido, la escudriño, busco, esculco, y por allá venga, ¿cómo es la vuelta? Venga, Señor, yo le hacía muchas preguntas a Dios, bueno, ¿cómo es? Yo no entiendo por qué unos dicen esto y otros dicen otro, pero Dios en su infinita misericordia, si usted le pide, Dios le va a dar. Si usted le pide a Dios sabiduría, así como Salomón le pidió sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. Pero si usted le pide a Dios sabiduría e inteligencia, Dios le va a dar sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Y la inteligencia es el temor a Dios. Porque usted con mucha sabiduría puede pasarle lo de Moisés, lo de Salomón, que al final se perdió. Tuvo toda la sabiduría del mundo, pero al final se pierde. Esto nos muestra que el hombre peca y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el día que él comieres, ciertamente morirás. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, Señor, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Cuánto nos falta? Ya, nos falta eso. Pero Dios da un remedio para que el hombre no muera, es decir, en Números nos enseña convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Los Salmos nos enseña a ser un excelente adorador porque de tales adoradores busca a Dios. Puede aprender a alabar, a adorar y exaltar, por ejemplo, el Salmo 136. En Mateo usted encuentra a Jesús el Cristo. Nos muestra a Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que en Jesús se cumplió todo lo que estaba escrito acerca del Cristo. Por eso en Mateo, ustedes cuando lo lean van a encontrar para que se cumpliese lo que dijo el profeta en tal lado, para que se cumpliese lo que dijo el profeta en tal otro. Y todo nos lo muestra Mateo así, mostrándonos a Jesús, el Cristo, el que había de venir, el Jesús prometido, el que había de venir. Nos lo muestra en Mateo. Cada uno de los libros es un programa que si lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, el Espíritu Santo lo va a utilizar para beneficio mío, para beneficio de mi familia y para beneficio de la humanidad, para beneficio de todo aquel que se acerque al Señor. Para eso es. Cada libro de la Biblia nos trae algo, nos muestra algo. En Marcos nos muestran a Jesús como el siervo sufriente, como el siervo, como el que vino a servir, el que vino a servir a la humanidad.
Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es necesario que las palabras de Jesús moren en nosotros. Por ejemplo, Él dijo que nosotros debíamos ser mansos. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, la mansedumbre nos lleva a meditar en lo siguiente. Hay tres, ¿alguien quiere hablar? Bueno, hay tres tipos de personas. El menso, el manso y el noble. El menso es aquel que le dicen cosas, lo tratan mal, se atribula, llora, sufre, se desespera, se desorganiza, se deja que se cree lo que le dijeron que no sirve para nada, que etcétera. Bueno, todo eso. Una persona que su autoestima y su corazón está triste, está dolido, ¿sí? Ahí está la persona noble. Y la persona noble es la que escucha lo que le digan, pero como dice el dicho, me resbala. ¿Sí? Me resbala. Pero viene a la persona mansa. Y encontramos dos ejemplos en la Biblia de personas mansas, que es Jesús y Esteban. Jesús y Moisés. Y Esteban, Moisés también, y Esteban. Tal vez. Y Jesús, mire que la persona mansa le dicen lo que le dicen y ella, ¿qué hace? No toma en cuenta lo que le dijeron e intercede por aquel para que Dios no le tome en cuenta su pecado. Jesús, con toda la golpiza que recibió, él iba diciendo, Padre, perdónalos porque es que no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Esteban también, a Esteban lo apedrearon defendiendo el evangelio, lo apedrearon y él dijo, Señor, no le tomes en cuenta su pecado y recibe mi espíritu. Intercedieron por los que los agredieron. Y Jesús nos pide que nosotros intercedamos por eso. Nos pide que nosotros intercedamos por las personas que nos han hecho daño. Por eso dice, bendecí a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan, por los que os hacen daño. A eso nos mandó el Señor. Y si nosotros creemos en Él, pues debemos hacerlo. Hay raíces de amargura que nosotros no debemos guardar en nuestro corazón, porque primero que todo nos impide nuestro nuevo nacimiento. Es muy importante que nosotros no tengamos raíz de amargura, que nosotros seamos mansos para poder esto, pero eso es necesario que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La palabra de Dios es igual, la palabra de Dios, al igual que la oración, son fundamentales. No puede separarse la una de la otra. Se necesita comer mucha Biblia, enseñar conforme a las Escrituras, porque ella da esperanza de vida. Mientras estemos vivos tenemos esperanza. Y da esperanza de vida eterna al revelarnos a Jesús. Hay curiosidades interesantes en la Biblia, por ejemplo, la seguridad industrial, el cuidado de la mujer, la repartición de la tierra, la higiene personal. Por ejemplo, en el cuidado de la mujer, Dios mandaba que cuando nacía un varón, la mujer debía guardar dieta 40 días. Y cuando nacía una mujer, debía guardar dieta 80 días. ¿Por qué? Porque las mujeres son más caderonas, entonces el útero se abría mucho más y por eso debía guardar más días. Entonces, la repartición de la tierra, la higiene personal, es por eso que la escritura es para ponerla por obra. Se debe obedecer las escrituras tal cual están escritas
porque el más interesado que se cumpla la palabra es Dios, y no quiere que se innove, porque el dador de la palabra es Dios, sino que obedezcamos a ella. Para nosotros que vamos y somos obreros de los 3.000 obreros, todo obrero debe hablar conforme a las escrituras y debe vivir las escrituras. Nosotros debemos ser de testimonio a todas las personas que nos ayuden. Gracias a Dios por este tema. Bendito sea nuestro Dios. Te damos gracias a Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Más preguntas? Hermano, yo le quería aportar algo. Aporte, ¿Puedo? hermano. Claro, hágale. Sobre el manso, como usted sí, está Esteban, está Jesús y Moisés, ¿sí? Porque, ¿en qué sentido? Porque ellos oraron porque le ofendieron, ¿sí? Y sobre el menso, es aquella persona que soporta y soporta, pero un día explota y acaba con todo. Exactamente. Ese es el menso. Sí, Eso es lo señor. que le quería aportar en ese punto. Gracias, hermanito. Dios le bendiga. Sí, señor. Sí, hay muchas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón y el día que explotamos, eso pasó de todo. ¿Por qué? Porque lo guardamos, lo atesoramos y va creando en nosotros algo, dolor, tristeza, amargura, resentimiento, hasta el día que llega y se, como dice popularmente por ahí, esta fue la gota que llenó la copa. Y viene el problema. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿O oramos para quedar despedidos? La próxima semana, no me acuerdo el pénsul que sigue, creo que empezamos ¿para qué? ¿Para qué nacer de nuevo? Ya vamos a empezar más con el tema principal de nuestro curso, que es el nacer de nuevo. Porque el objetivo es que nosotros, al finalizar este curso, si alguna persona no ha nacido de nuevo, nazca de nuevo. Sofía Coronado, ¿tienes alguna pregunta, Sofía? Veo que levantaste la mano. ¿O es para decir presente? No, pastor, era para qué, para comentarte algo, mira, que yo estaba copiando todo muy juiciosa, pero entonces pasaste rápido y la imagen No se y le me escucha atrasé. a la hermana, no se le escucha, Sí, y pasé muy rápido. no se le escucha, hermana. Hermanita Sofía. Si es Ya, posible, si Sofía, después mandas sí, también la clase grabada, porfa. ya les voy a enviar al grupo, Sí, les voy a señor. enviar esta clase de la Biblia. Ya la envío. Listo, pastor, muchas Ya la envío. bendiciones. Les recomiendo todos estos versículos que están ahí en azulito, léanlos, escudriñenlos y empezamos a formar esa relación tan hermosa con Dios, y uno lee la palabra y empiezan a ver cosas muy importantes y muy interesantes. Hermano Entonces, Ricardo, no se le olvide que nos debe lo de la semana pasada. no, yo la envié. Es que la semana pasada, por lo que no terminamos el tema, es que siempre que termino el tema, envío. O sea, como estamos hablando de la Biblia, porque el tema de la oración ya la envié. Ahora ahorita les envío el tema de la Biblia porque ya hoy lo terminamos. Entonces les envío todas las diapositivas, todo el oficio, el Del trabajo. segundo módulo. Exacto, lo de la Biblia, ahorita lo envío, que hoy Señor. ya terminamos la Biblia, entonces ahorita lo envío para que lo tengan. Sí, correcto. Eso nos ayuda a uno a motivarse Sí, aún no, más y además seguir que, avanzando. hermano Luis, hay una cosa muy importante. El objetivo de los 3.000 obreros es que nosotros seamos pescadores de hombres, y pues como pescadores de hombres nosotros debemos facilitarles las herramientas a ustedes para que ustedes sean replicadores de esta enseñanza. Ese es Hermano, yo quiero hablar con usted, pero muy personalmente. Claro que sí. ¿Me regalaría su número o se copiaría mi número? No sé cómo, porque yo necesito hablar Ya con le voy a usted escribir personalmente.
En el En chat. WhatsApp. En el chat. Voy a escribir en el chat para todos mi número, para que todos lo tengan. Cualquier cosa que necesiten, yo estoy para servirles. Listo, hermano. Yo sé que usted me va a aclarar un montón de dudas que yo tengo y no tiene que ver en nada con la clase. De eso estoy seguro. Pero sí necesito hablar con usted. Claro, con mucho gusto, si le puedo ayudar, con el mayor de los gustos. Ahí está mi teléfono, es 300-237-7347. Ese es mi número telefónico para que el que quiera anotarlo, si necesitan, recuerden, si ustedes necesitan apoyo en oración, pídanla porque nosotros estamos, les cuento una cosa, Dios está haciendo milagros. Nunca los ha dejado hacer políticas, está más, quiere dar más y quiere dar más. Entonces, pidan, si necesitan oración, nosotros estamos para apoyarlos. Recuerden que hay oración a las 5 de la mañana todos los días de lunes a viernes. Si se quieren conectar, ahí se está enviando el link. Si quieren conectar, ahí pueden escribir también en el chat sus peticiones y Dios está respondiendo de una forma maravillosa, gracias a Dios. Entonces, oramos y quedamos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco, Dios, por este tiempo, te agradezco por tu amor y por tu inmensa misericordia, Dios. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, aunque ya algunos ya salieron del curso, Señor, pero te pido también que tú los bendigas a ellos, Señor. Te pido que coloques en ellos, Señor Dios, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, que a ellos no les falte ningún bien, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Dios bendito, Señor, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a todo lo que ellos necesiten, Padre, y que te lo pidan, Señor Dios bendito, ayúdalos, Dios. Padre, por favor, glorifícate, Señor, en este grupo, Señor, en sus familias. Dios, bendigo a cada persona y a cada familia, Señor, representada en ellos, Señor. Te pido que tú, Señor Dios bendito, traigas de tu parte hacia nosotros tiempos de refrigerio, Dios, que nosotros podamos conocerte cada día más, como dice la Escritura, Padre, y que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Padre, que nosotros alcancemos la estatura y la plenitud de tu Hijo Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Te pido que tú, Señor, seas acompañándolos en esta semana en sus trabajos, Dios, los que tengan empresas, Señor, bendícelos, los que tengan negocios, Dios, multiplícales, Dios, sus ventas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que haya mucha prosperidad, Señor, en ellos, Dios, así como prospera su alma en el conocimiento tuyo, Padre mío, que los que estén enfermos sean sanos, Señor Dios, Padre mío, en el nombre de Jesús, Dios bendito, y que tú sigas revelándote a cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre, y en el nombre de Jesús, así yo lo creo, lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy muchas gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Prenderé mi cámara para que vean a este negrito sabrosón. Feliz tarde a todos, Dios les bendiga, que tengan una Dios les bendiga excelente grandemente. Dios les bendiga grande a Dios todos, guarde. cada uno. Al esposo las manitando sol. Amén. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Uy, tenemos una José reina ya. Antonio, Dios le Pastor. bendiga, pastor. Muchas Señor. gracias. Pastor José Antonio Hernández. Don José Antonio, el Señor lo bendiga grandemente. Que estén muy bien y Amén. Dios los bendiga con la ayuda de Dios. Nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en escribir al grupo o ahí está mi número telefónico, llamen. Hermanita, solo la llamo por ahí en una horita. Voy a echar ladrina, digo, a echar Dios almuerzo bendiga. y ya ahorita. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Bendiciones. Oiga, yo no vi a John hoy. No, la cámara, no traje la tablet y no tenemos cámara. Estás desde listo. Ok, bendiciones. Erika, Hablando, Dios saludos. le bendiga. Dios los bendiga. Bendiga. Bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Chao.